Mi nombre es Ledmar Sevillano y bueno, en este caso vamos a hacer la simulación en el programa Liveware y en el programa Crocodile de este circuito de corriente RC, es decir, resistencia capacitor, donde tenemos una fuente de 10 voltios, un conmutador o switch de 3 puntos, una resistencia de 22 kiloohmios, un condensador de 1500 microfaradios y los componentes o dispositivos de medición, un amperímetro y voltímetro. Acá pues agregué un osciloscopio para poder visualizar la gráfica del proceso de carga y el proceso de descarga del circuito. Lo mismo pero para el programa Crocodile, acá es la simulación, igual con su gráfica, que es una gráfica exponencial. Ahora, ya sabemos cuáles son los componentes que conforman nuestro circuito. Vamos a hallar el primer valor que podemos hallar, que es la constante de tiempo tau. Se halla multiplicando la resistencia por la capacitancia. Acá simplemente reemplazamos valores y definimos entonces que para nuestro circuito tau tiene un valor de 33 segundos. Tau simplemente es el tiempo necesario o el tiempo que tarda el capacitor en alcanzar el 63.2% de su carga máxima o el tiempo que tarda en su defecto en perder ese porcentaje en el proceso de descarga. Este constante de tiempo nos sirve para saber qué tan rápido, qué tan lento responde el circuito a los procesos de carga y descarga y además pues para después hallar los voltajes del condensador, pues en estos tiempos que son realmente los importantes para entender el comportamiento del condensador. Podemos hallar luego el tiempo total de estado estacionario, que es el T total, que es simplemente el tiempo que tarda en cargarse o descargarse el condensador para llegar el tiempo que tarda en llegar al 99.3% de su valor de carga final, ¿sí? Tanto en el proceso de carga como en el de descarga. Esto se da porque, como vimos precisamente, la gráfica es una gráfica exponencial y cuando el valor se está aproximando a ese 100% de carga del condensador, en realidad ese 100% es una asíntota y por mucho que tendamos infinitos, y aunque se acerque mucho el valor de carga del 100%, pues nunca va a llegar a ser ese 100%. Entonces, por practicidad, se toma que el tiempo real que tarda en cargarse o descargarse el condensador es hasta que llega a los 99.3% de su valor final, ¿sí? Para hallarlo simplemente multiplicamos 5 veces tau y nos da en este caso 165 segundos. Ahora, la carga máxima del condensador se utiliza o se halla por medio de la fórmula de la capacitancia, despejando lógicamente la carga, y es simplemente la multiplicación de la capacitancia por el voltaje. Reemplazando datos nos da que para este condensador la capacitancia máxima, perdón, la carga máxima es de 1,5 milicoulomb, o, que es lo mismo, a 1,5 por 10 a la menos 3 coulomb. Tenemos la corriente máxima inicial y la corriente final. Eh, Aquí, pues esto se determina es por esta fórmula de acá, que nos dice que la corriente, evaluada en un tiempo t, es igual al voltaje inicial por la resistencia multiplicado por Euler a la menos t sobre tau. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores, ¿sí? De resistencia, de voltaje, de resistencia, y en el tiempo t vamos a reemplazar para cuando es la corriente inicial en tiempo cero, reemplazamos pues la t por cero. Aquí Euler a la 0 es 1 y por eso la corriente inicial nos da de 454,55 microamperios. Y evaluamos la corriente en los otros dos tiempos que nos interesan, que es en el tiempo tau y en el tiempo 5 tau, que es el tiempo, vamos a decirlo así, el tiempo intermedio de carga a los 63.2% de capacidad y el tiempo final a los 99.2% de carga. Entonces, hacemos igual, solamente reemplazar datos para la corriente para el tiempo tau, en nuestro caso de 33 segundos, del condensador debe ser de 167,21 microamperios y para los 165 segundos o 5 tau es de 3,06 microamperios. Realmente en condiciones teóricas ideales se suele tomar la corriente final como cero porque se supone que el tiempo va a tender a infinito y por consecuencia la corriente tiende a cero. Pero como nosotros vamos a compararlos con el simulador, necesitamos este voltaje de acá, este amperaje de acá. En el proceso de carga utilizamos esta fórmula, que es el voltaje del condensador en un tiempo t es igual al voltaje inicial por 1 menos Euler a la menos t sobre tau. Igual acá simplemente reemplazamos valores y por tanto el voltaje del condensador para cuando llevamos 33 segundos en el proceso de carga es de 6,32 voltios y para cuando llevamos 165 segundos, cuando ya está el 99.2% de su carga, es de al 99.3% de carga es de 9,93 voltios.
Acá pues no hay el voltaje cuando el tiempo es igual a cero, porque en ese momento el condensador tampoco tiene un voltaje, ¿sí? El voltaje es igual a cero precisamente. Bueno, tenemos acá el proceso de descarga. En este caso hay que tener en cuenta que lo evaluamos conforme al 36.8% de voltaje que queda en el condensador, por lo que la fórmula cambia a esta de acá, que dice que el voltaje del condensador, que depende de un tiempo t, es igual al voltaje inicial por Euler elevado a la t sobre tau. Reemplazando valores nos da que en la descarga el voltaje del condensador al tiempo tau, a los 33 segundos, es de 3,68 voltios y el voltaje del condensador a los 165 segundos de descarga es de 67 milivoltios o 0,067 voltios. También podemos hallar la energía máxima almacenada por el condensador, que es, pues utiliza nuestra fórmula de un medio de la capacitancia por el voltaje inicial al cuadrado y nos da un valor de 0,075 joules para nuestro caso de estudio. Tenemos las tablas comparativas de cálculos, donde podemos ver primero los tiempos para cada variable, en este caso, para el voltaje y la corriente, tanto para los 33 segundos como para los 165 segundos, que en realidad son los tiempos que nos interesa estudiar, y pues los valores calculados, que fueron los que vimos hace rato, y los valores que nos dan ambos simuladores, ¿sí? Podemos ver que los porcentajes de error del LiveWire conforme a lo calculado y del Cocodrile conforme a lo calculado son bastante pequeños, ¿sí? Lo que nos indica que primero los simuladores son bastante confiables, nuestros cálculos son correctos y que se están cumpliendo pues con todo lo que en la teoría se nos dice, ¿sí? Este porcentaje de error general es simplemente el promedio entre estos dos porcentajes de error. Y lo mismo sucede para la tabla de descarga. Aquí lo importante, y creo que lo diferente que vemos, es que la corriente en este caso está negativa. Y esto se debe a que precisamente cuando está en proceso de descarga, la corriente empieza a moverse en forma contraria a cómo se evalúa el sistema, ¿sí? Entonces, tanto nuestros dispositivos de medición en el simulador como los resultados que nos dieron como tal en fórmulas nos van a dar negativos, ¿sí? Pero igual podemos observar porcentajes de errores súper bajos, lo que nos dice que pues es bastante certero todo lo que hicimos y lo que la simulación nos generó o nos mostró, ¿sí? Tenemos también acá un circuito de corriente RC, pero modificado. Es técnicamente el mismo circuito anterior, pero agregando esta resistencia de 5 kiloohmios y este condensador de 750 microfaradios. Igual se simuló en ambos programas. Haciendo el análisis del sistema, aquí lo único que realmente va a cambiar son tres cosas. En primer lugar, que bueno, para hacer mucho más sencillo el análisis como tal del circuito, hallamos lo que sería el circuito equivalente, es decir, la resistencia equivalente y el condensador equivalente para facilitarnos los cálculos. Esto se hace, yo lo hice en mi caso, aplicando leyes de Kirchhoff para asociación de resistencias en serie y para asociación de condensadores en series, lo que me dio para la resistencia equivalente un valor de 27.000 ohmios o 27 kiloohmios y para el condensador equivalente un valor de 0,0005 faradios o 500 microfaradios. La constante de tiempo se calcula exactamente igual, acá nos dio 13,5 segundos, el tiempo total igual, solamente reemplazando tau, entonces nos da un total de 67,5 segundos. La carga máxima, hay que destacar acá, que aquí estamos calculando, es la carga máxima del condensador equivalente, que en este caso es de 5 microcoulomb, pero como los condensadores están en serie, sabemos que las cargas de condensadores en series son las mismas. Entonces, esta misma carga máxima es la carga máxima para el condensador 1 y la carga máxima para el condensador 2. Tenemos la corriente máxima inicial y final, que igual pues es por la misma fórmula que determinamos antes, solo que en este caso vamos a estar utilizando el valor de la resistencia equivalente. Entonces, al reemplazar en los datos, para cuando el tiempo es igual a cero, tenemos una una corriente máxima inicial de 370,37 microamperios. Para cuando tenemos, en este caso, nuestro tau de este segundo circuito, que es 13,5 segundos, hay una corriente de 136,11 microamperios que pasa por el condensador y por la resistencia equivalente. Y una pues, corriente final de 2,49 microamperios. Tenemos también que hallar voltajes finales.
Porque para el proceso de carga y descarga vamos a hallarlo igual por separado. El voltaje final para el voltaje para el condensador 1 y el voltaje para el condensador 2. Pudiésemos hallar el voltaje para el condensador equivalente, pero en realidad lo que nos interesa saber es también cómo se comportan ambos condensadores, o sea, precisamente porque esa es la diferencia que tenemos, ambos condensadores de este nuevo circuito. Entonces, solamente hallamos los voltajes finales de cada uno de los condensadores por medio de la fórmula de capacitancia, despejando el voltaje, y nos da que el voltaje final para el condensador 1 es de 3,33 voltios y el voltaje final del condensador 2 es de 6,67 voltios. Sabemos que esto está correcto porque la fuente nos suministra un total de 10 voltios y pues si hacemos la sumatoria de estos dos voltajes nos da prácticamente un aproximado de 10 voltios. Entonces esos valores son correctos. El proceso de carga, que simplemente igual que el anterior, reemplazamos fórmulas, y el voltaje para el condensador 1 en el tiempo tau, es decir, los 13,5 segundos, es de 2,10 voltios, y el voltaje para el condensador 2 en los 13,5 segundos en el proceso de carga es de 4,21 voltios. Ahora, el voltaje en el proceso de descarga para el condensador 1 en los 13,5 segundos es de 1,22 voltios, para el condensador 2 es de 2,45 voltios y para el proceso de descarga, pero a los 67,5 segundos es de 0,022 voltios en el condensador 1 y en el condensador 2 0,045 voltios. Lo otro que podemos hallar es la energía máxima almacenada, en este caso si es en el condensador equivalente, que nos da un total de 0,025 joules, ¿sí? En este caso se almacena menos energía, por lo que precisamente eso también hace que sea mucho más rápido, precisamente, y por eso vemos la diferencia en los tiempos, el proceso de carga y descarga de condensador en comparación a nuestro primer circuito. Acá tenemos igual las tablas con los datos, la comparativa de los datos, separados igual para cada uno de los condensadores, la corriente sí, porque es la misma que pasa pues, por todos los condensadores y resistencias. Y bueno, igualmente aquí podemos ver que los porcentajes de error son muy bajos, entonces de ahí definimos que el simulador es correcto y nuestros cálculos son correctos, y el porcentaje de error general, que es lo más visible acá. Igual, las corrientes acá en el proceso de descarga nos dan negativos, por lo que ya se explicó antes, y pues podemos ya, como para concluir realmente, decir lo siguiente, que pues en ambos escenarios, cuando se transcurre el tiempo tau que evaluamos, el sistema realmente alcanza eso, el 63,2% de su carga máxima. Además, logramos evidenciar que cuando se agregan resistencias, pues sacando una resistencia equivalente, se reduce la capacitancia también porque tenemos dos condensadores. Eso hace que reduzca ese tiempo tau, que pasó en nuestro primer circuito de 33 segundos a 13,5 segundos, lo que acelera pues en una conclusión como tal, acelera el tiempo de respuesta del circuito para el proceso de carga y descarga. También probamos las leyes de tensión de Kirchhoff, que como vimos nos dieron correctas, ya que lo que la fuente suministra a los 10 voltios se reparte equitativamente entre ambos condensadores, y pudimos corroborar que realmente las discrepancias o los porcentajes de error que son ligeramente más altos al 2% se dan es principalmente por error humano a la hora o a la precisión en el momento de pausar el tiempo en los instantes que debemos calcular. Muchas gracias.